Buena gente, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en este canal de YouTube y hoy quería continuar con la historia de Roma, en este caso con la época republicana, la cual se inaugura en el año 509 a.C., luego del magnicidio de Tarquinio el Soberbio. Recordemos que Tarquinio el Soberbio fue un rey etrusco, o sea, un rey de Roma, pero era de origen etrusco. ¿Por qué? Porque los etruscos habían dominado lo que es Roma, el cual por mala administración del Estado o malas decisiones políticas, este fue asesinado por la familia, por un integrante de la familia Brutus. Esto provocó el origen de una nueva etapa, que es la República. Que bueno, para caracterizarla, como hice en el anterior video, a nivel político, militar y el peso político. Que por si no se entendió, el peso político hace referencia a qué actor social, qué institución pública tenía el poder real sobre Roma. A nivel militar, si era un rol defensivo o un ofensivo, y político, eh, la, la, la organización política. Ahí está. Y justamente hablando de este concepto, lo que se buscaba en la República era la diversificación del poder. Manifiesta nada más ni nada menos que con la presencia de dos cónsules, los cuales comparten el poder, los cuales, digamos, dependen, tal como en la época anterior, o sea, en la época monárquica, dependen del Senado en la decisión o para que esto llegue al poder el puesto de cónsul, digamos. Luego, debajo de ellos, debajo del Senado está una magistratura, que es un nivel menor a nivel jurídico, pero es importante o relevante. A nivel militar, se destaca que a rasgos generales, y desde el principio de la época republicana hasta el final, que es en el 27 a.C., o sea que la época republicana va del 509 a.C. al 27 después, perdón, al 27 después de Cristo. Durante todo este periodo, lo que va a suceder es que Roma va a tener un rol ultra ofensivo, expandiendo sus fronteras. Recordemos que en la época anterior, Roma tuvo un rol ultra defensivo en contra de las tribus que lo atacaban, ¿no? Con lo cual no pudo expandirse territorialmente hablando. Se quedó en la urbe de Roma, básicamente. Em, y a nivel de peso político de los actores sociales, hay dos épocas, digamos, o hay que dividir el periodo en dos. Este gran periodo, ¿no? Antes del 50, perdón, antes del 50, sí, antes del 50 antes de Cristo, digamos que el peso provenía del Senado. El Senado decidía todo y a rasgos generales hablamos de que las leyes estaban por sobre el poder militar. Mientras que del 50 adelante, o sea, del 50 antes de Cristo hasta el 27 después de Cristo, el poder militar o el orden ecuestre, que voy a explicar más tarde, es el que está por sobre todas las cosas. O sea que las armas están por sobre las leyes. Esto es importante de destacar ya de antemano para que se vaya entendiendo en el proceso. Y es importante también para entender los procesos y por qué sucedían cada cosa y por qué son diferentes. Eh, Así que bueno, para arrancar, eh, está la división de poderes, que es la que mencioné anteriormente, cónsul, senado, magistratura y así. Y a nivel de lo que respecta a la expansión de las fronteras de Roma, entra un concepto más que importante, que es el de Pax Romana. La Pax Romana hace referencia digo, un marco de, como dice la palabra, de paz o de falta de conflictos no bélicos, sino ningún tipo de rebelión, revolución, en un contexto de dominación romana por sobre otras tribus o pueblos. Pero cabe destacar que este sometimiento no viene de un día para otro, sino que lo primero que sucede, o sea, el proceso previo a la Pax Romana, es la invasión de Roma a otros pueblos.
Germania, Hispania, Bretaña, el norte de África, qué sé yo, Israel, esa zona, básicamente, Persia, por ejemplo. Y después de esto está el sometimiento, el cual es la base de la Pax Romana, porque la Pax Romana es el sometimiento que inhabilita cualquier tipo de revolución o rebelión por parte de estos pueblos, provocando en sí que haya un contexto a nivel económico positivo para Roma y bueno, para el mundo, porque si Roma estaba bien, el mundo funcionaba bien. Principalmente la cuestión comercial, porque el comercio estaba centralizado o tenía su núcleo en las ciudades, las cuales no eran arrasadas por esta cuestión. Pero volviendo al tema del sometimiento, este podía ser de tres formas principalmente. A nivel económico, con un acuerdo económico, el sobornar o dar dinero a cambio para que no avancen determinadas fronteras, con lo cual esto fue en contra de Roma, porque esto provocó que los pueblos germanos se fortalezcan a nivel económico, provocando que bueno, puedan invertir o mejorar su armamento en el futuro, ya en la época final del imperio. Em, a nivel político ¿cómo se llama? Acuerdos diplomáticos, y a nivel militar es básicamente tener presente como si fuera tu tribu, tu pueblo, a ejércitos romanos, a generales o soldados romanos permanentemente. Estos son los tres tipos de sometimientos. O sea, ahora voy a tocar un poco la expansión a nivel territorial de Roma en lo que respecta a las fronteras, pero quisiera arrancar con un claro ejemplo de expansión romana de fronteras, que fue las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron un conflicto entre Roma y Cartago. Cartago era una ciudad ubicada al norte de África, pero ojo, no cerca de Egipto, sino voy a mostrar una imagen de un mapa, pero como que está la península itálica y abajo está Cartago, básicamente, o sea, por ahí más o menos. Em, Aquí está escuchando un ruido raro. Entonces, lo que sucede son estas, van a ser tres guerras púnicas que van a suceder en el siglo 3 antes de Cristo y en el siglo 2. Sí, en el siglo 2. En el siglo 2 va a suceder la última, básicamente. De las cuales se destaca, no recuerdo cuál de las tres, pero recuerdo que la que más, lo que yo en lo personal destaco, es una en la cual Aníbal cruza los Alpes suizos con sus elefantes. Esta fue una técnica militar muy, ¿cómo decirlo? Muy destacada, muy famosa, que hasta en la actualidad se estudia, se dice cómo se logró todo. En este caso se enfrentó Cicerón el africano, en este caso el cónsul de Roma, contra Aníbal, un general cartaginés, básicamente. Como, como fin de esta guerra púnica, Roma vence a Cartago y destruye Cartago para así evitar cualquier tipo de rebelión o contrarrevolución por parte de Cartago. Y esto es lo más interesante o lo que más va a caracterizar a la época republicana, que son los conflictos de intereses entre grupos sociales. El primer conflicto de intereses entre grupos sociales, el que voy a mencionar, es el entre el grupo ecuestre y el grupo senatorial. Pero antes de avanzar con estos dos conceptos, con estos dos tipos de grupos sociales, hay que formalizar una idea o hablar de una concepción que es la idea de la tierra. La tierra, o sí, la tierra, al fin y al cabo, la posesión de tierra, una porción de tierra, en sociedades como la isla romana, que es una época, una economía preindustrial, esto significa que se basaba perdón, en la explotación de la tierra para enriquecerse económicamente, vender productos, etcétera. Em, Era tan importante que en un contexto de expansión militar, tal como fue la época republicana por sobre todas las cosas,
Lo que sucedía es que la tierra que se iba tomando era distribuida. Eh, en un principio era hacia el grupo senatorial y más tarde, con la llegada de Julio César, al grupo ecuestre. Esto para que se entienda. Que la tierra no es como en la actualidad, que es verdad, tener una porción de tierra significa algo, significa mucho, porque hay un montón de movimientos sociales que pregonan esta idea. Una porción de tierra para hacer la vivienda y cultivar, cosechar y así salir adelante. Pero en esta época era mucho más importante la tierra, porque básicamente se la explotaba económicamente y esto posibilitaba ascenso social. Eh, a nivel que, bueno, vendía los productos, agarraba fama, comprabas más tierras alrededor y así monopolizabas el comercio de verdura, de esas cosas. Ese era el objetivo final de muchos romanos. Justamente entre estos dos grupos se batallaban, se peleaban por la posesión, la distribución de las tierras. Y ya para caracterizarlos en sí, está el grupo ecuestre, conformado por la plebe, que es uno de los tres grupos sociales en Roma, que están desde la época monárquica hasta la época imperial, que se caracterizó que gracias a la formación militar, bueno, nada más ni nada menos porque son reclutados para la guerra, pueden ascender socialmente gracias a la posesión de las tierras. Digamos que gracias a la distribución de la tierra en la orbe militar o en la orbe, sí, la orbe militar, provoca el surgimiento del soldado campesino. Esto se refiere a que cuando hay un contexto de paz o ningún tipo de conflicto, el soldado se encarga de cultivar productos o trabajar la tierra, en pocas palabras. Y cuando hay guerra, es guerrero, básicamente. Y entonces hablamos de que la guerra fue un arma de ascenso social para muchos del orden ecuestre o soldados que eran pobres y bueno, con esto pudieron hacia adelante, como también a nivel político para Roma, para el Senado. ¿Por qué? Porque el Senado recibía el tributo de la población dominada. O sea que es un beneficio para todos. Y también para Roma, de una manera ficticia, como si Roma fuera una persona, lo beneficiaba a Roma. ¿Por qué? Porque sus fronteras se extendían como Estado, digamos. Y hablando del orden senatorial, hablamos de los patricios. Los patricios que, bueno, más tarde voy a explicar qué eran los patricios. Eh, Está conformado por los senados, por eso se dice el nombre senatorial. Y digamos que estos, como mencioné anteriormente, antes de Julio César, recibían la gran mayoría de las tierras. Y digamos que los patricios ya de por sí ya eran ricos, si les sumas más tierra, eran más ricos que antes. Entonces, por eso es que muchos estaban en contra de que el Senado recibiera tantas tierras, porque había gente que literalmente estaba muerta de hambre, como los plebeyos u otros soldados que querían recibir un poco de dinero, digamos. Va dinero de tierras para va a ascender socialmente. Ahí está la palabra correcta. Bueno, el siguiente grupo es entre los plebeyos y patricios, justamente los dos grupos sociales que estaba mencionando anteriormente. En este caso, el conflicto de intereses proviene por concentrar la mayor cantidad de poder político. Esto obviamente por parte de los patricios, porque son el grupo favorecido a nivel social. Esto se manifiesta en el hecho de que... Disculpen, debo subir el brillo. Ahí está. Esto se manifiesta en el hecho de que los plebeyos en sí participaban políticamente, pero no veían que sus opiniones, sus pensamientos estaban aplicados en la política romana, en la práctica, digamos. Entonces lo que deciden hacer la plebe romana es irse de Roma, amenazar con fundar una nueva ciudad con el fin de que estos obtengan mayor participación política, ya que el Senado depende tanto económicamente como políticamente de los plebeyos, económicamente porque obtenía el tributo de ellos,
por parte de la plebe, y político porque no iban a llegar al puesto patricio, al puesto senado, sin ser elegidos por la plebe. Entonces, bueno, dicen que vuelvan a Roma y establecen el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe era básicamente un senado, pero conformado por plebeyos, que por sobre todas las cosas apelaba a los intereses de la plebe. Tanto es así, tanto poder tenía el tribuno de la plebe, que podían vetar decretos o cosas que decía el cónsul, por ejemplo, tal como lo podía hacer el Senado. Entonces ahí fue una gran toma de derechos por parte de los plebeyos. Por el otro lado, esto fue muy importante y si recuerdan en la época monárquica, lo hablé, que el derecho romano, las leyes eran de origen de transmisión oral. Entonces lo que sucedía es que los patricios esto lo utilizaban a su favor, cambiando palabras o conceptos para que, bueno, salgan ellos favorecidos. Entonces los plebeyos, al saber que podía suceder esto, protestan para que las leyes estén escritas en el foro romano, el centro político social de Roma, lográndolo gracias a que se establecen las leyes de las 12 tablas, eh, para que en cualquier momento puedan ser revisadas y ver si sus derechos están bien aplicados. Luego los últimos dos son el matrimonio interclases, ya que antes no estaba permitido el casamiento entre plebeyos y patricios. Y esto ya habla más de, ¿cómo decirlo? Eh, Esto es bien de los plebeyos, es la esclavitud por servidumbre. En un contexto en el cual una persona no puede satisfacer sus necesidades a nivel alimentario y ni económico, apela a la servidumbre. O sea, se tiene que hacer un siervo de otro. Pero no el concepto de siervo a nivel medieval, sino tiene que ser un esclavo prácticamente. Entonces se elimina esta situación para que, bueno, no suceda más, porque es negativa para los plebeyos. Em, Bien, y el último grupo, esto más dentro de la plebe en sí, y más que nada, principalmente encapsulado en el tiempo en el cual los generales triunfadores expandían la frontera de Roma, se dividió, o sea, la plebe se dividió entre aquellos que están a favor de la ley, o sea, los senados, los senadores o el senado, como institución política, como autoridad que debía regir a Roma, eh, o estaban o aquellos están a favor de los generales, que decían que bueno, el poder de las armas era más que el poder de las leyes, lo escrito básicamente. Bien, tenemos que avanzar a la década del 50 antes de Cristo, época en la cual tanto Pompeyo como Julio César, que de paso voy a mostrar, este señor, bueno, esto fue un regalo de una amiga mía, que bueno, es un Julio César en 3D, que bueno, eh, es un coso para poner lápices, impreso en... es una impresora 3D de plástico. Así que nada, es el Julio César y Pompeyo, dos generales del orden ecuestre, o sea que eran de orígenes humildes, expanden las fronteras de Roma. En este caso, Julio César hacia las Galias, que serían las provincias, Hispania, Francia, y hasta llega un poquito de Britania y Germania. De igual manera voy a mostrar una imagen. Y después Pompeyo, ya más a oriente, en lo que es Grecia, o lo que en la actualidad se considera Grecia. Las islas mediterráneas, básicamente al oriente de Roma, o de la península itálica. Em, Provocando en sí que haya una competitividad entre ellos para ver quién llegaba primero a Roma, porque el que llegaba primero iba a ser declarado cónsul. Resulta que Pompeyo es el primero que llega, eh, con lo cual es proclamado por el Senado como cónsul, provocando en sí que desde el Senado se le diga a Julio César que si quiere volver a Roma,
sin librar ningún tipo de conflicto, que deponga su ejército y cruce el Rubicón. El Rubicón es el límite entre las provincias de Roma y la península itálica o Roma en sí. Entonces, lo que sucedió es que esto sucedió en el año 49 antes de Cristo. Bueno, claramente Julio César no hizo caso, porque quería ser cónsul, cruza el Rubicón con su ejército y libra una guerra civil entre el ejército de Pompeyo y el ejército de Julio César. Saliendo victorioso Julio César, eh, como resultado él es proclamado cónsul y a los pocos días o al poco tiempo se establece como dictador. Ojo, cabe destacar que en esta época, en la época romana, el puesto de dictador no era mal visto como es en la actualidad, en un contexto de democracia pura, sino que el puesto de dictador era durante un tiempo corto, durante 6 meses, y era un periodo en el cual el cónsul o la persona al poder, en este caso era Julio César por ser el único cónsul, eh, decidía por sí mismo los destinos de Roma, sin la necesidad de consultar al Senado, ni siquiera de escucharlo, ni siquiera de ir a las cosas de los senados, a las sesiones. ¿Por qué? Porque era él el que tenía el poder. Esto nos permite decir que Julio César fue un pre-emperador. Por eso es que muchos se confunden con Julio César si fue o no emperador, pero él no fue emperador, porque todavía no estaba la época del imperio, pero en parte estableció las bases de lo que va a ser el puesto de emperador. Em, Bien, también Julio César se caracterizó que durante digamos, su estadía como cónsul en la República, em, se encargó de esparcir las tierras, como mencioné anteriormente, a sus generales y a sus soldados, con el fin de ganar popularidad en el ejército y así no tener ningún tipo de levantamiento como como le sucedió a Pompeyo, básicamente. Esto en sí provocó ya como el quiebre final con el Senado, porque les cortó el chorro de riquezas del Senado, que eran las tierras, las que recibía por parte no, a raíz de la expansión bélica o territorial de Roma. Entonces, en el año 44 a.C., este es asesinado por el Senado. Y nada más ni nada menos que por un integrante de la familia Brutus. Recordemos que en la época monárquica también un integrante de la familia Brutus asesina a Tarquinio el Soberbio. Así que importante eso. Lo que nos habla de que los Brutus eran una familia patricia, básicamente, porque para estar en el Senado tenías que ser patricio. Bueno, luego de que Julio César es asesinado, provoca un problema de sucesión, digamos, provocando en sí que entre los generales romanos se libre una guerra civil para ver quién llegaba al poder, porque todos se veían como favorito del César o de Julio César, de la cual se destaca el enfrentamiento entre Octaviano y Marco Antonio. Marco Antonio en este momento se encontraba en Egipto casado con Cleopatra, el cual, bueno, en el año 27, después de Cristo ya, va a ser derrotado por ¿cómo se llama? Por el ejército de Octaviano. Y para evitar ser tomados como rehenes, tanto Cleopatra como Marco Antonio se suicidan. Provocando en sí el origen de la época imperial, que bueno, ya vamos a ver en el siguiente capítulo, que este quedó bastante largo. Pero de igual manera quería hablar de unas cositas, a ver si podía haber algo más de otros autores, porque también, además del libro principal, que era de Barrow, creo, tenía que leer otros textos que quizás sirvan. Creo que no. Bueno, sí, perdón, sí sirve. Uy, se puso rara la cámara. Bueno, se puso un filtro raro, no sé. Lo que quisiera destacar, esto es lo que dice Toner, o sea, de un texto del de Toner, creo que el libro se llama 70 millones de romanos. En este caso extraje de la introducción
lo principal, lo que yo vi como principal, que es las culturas que existían a nivel popular y élite. ¿Por qué? Porque ahí están las bases de las clases sociales. La cultura popular, conformada por los plebes, o los plebeyos y los esclavos, nada más ni nada menos, los cuales eran los desposeídos y los que peleaban por los pocos recursos que les caían o les sobraban a los patricios. A rasgos generales, Stoner no ve una unificación como, como así decirlo, de pueblo bajo, que todos juntos no. Lo que sí compartían en común era esto, la búsqueda de libertad por parte de los esclavos principalmente, o la búsqueda de más derechos, a rasgos generales. Y también es que estos, tanto el esclavo en especial como el plebeyo, no tenía formación académica o a nivel de conocimientos. Entonces esto imposibilitaba la participación política al llegar al Senado. En contraparte está la cultura de la élite, perdón, que es que son los patricios o los senadores, los cuales gracias a su formación intelectual pueden llegar a ocupar cargos políticos, como es el puesto de senador. em, y bueno, básicamente son los que concentran la mayor cantidad de recursos y toda la cosa esa. Eh, bien, eso por el lado de Toner. Volviendo a Barrow, al rasgos generales hablamos de una sociedad esclavista. Esto significa que tanto en la época monárquica como republicana, como en la imperial, se aprovechó el esclavo como mano de obra, siendo esta la base económica de todo, digamos. Y a nivel militar, a nivel territorial, Roma expande sus fronteras en la península itálica, tanto al sur como en el centro como en el norte de Italia. En las Galias, mismo lo que con Julio César. El norte de África, al vencer a Cartago, a Egipto, por haber vencido a Cleopatra, todo el norte de África. Y después a nivel oriente, Grecia y en otras partes que igual voy a mostrar una imagen también porque no tengo muy claro eso. Entonces, nada, acá terminaría la época de la República, que recordemos va del 509 a.C. hasta el 27 después de Cristo. Así que nada, nos vemos en el último video, que es el del Imperio de Roma. Así que, y la época que es más conocida, más gloriosa de Roma. Así que bueno, nada, nos vemos ahí. Adiós.